¿Qué tal amigos de Demonios? Hoy tenemos una tertulia muy especial con un gran amigo de hace muchos años, esos amigos virtuales que uno conoce por internet, por el tema de los ovnis y demás, pero que hasta ahora nunca tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero eso no impide que haya una gran amistad entre nosotros. Es Joaquín Abenza desde Murcia, España. Como siempre le digo a todos mis invitados, mis amigos, como primera pregunta es la misma para todos. ¿Quién es Joaquín Abenza? Hola Carlos, la verdad es que antes de empezar confirmo eso que acabas de decir. Tenemos una amistad de hace muchos años y te aseguro que yo siento por ti una amistad como si nos conociéramos de toda la vida y como si estuviésemos viviendo prácticamente en el mismo barrio. Compartimos muchísimas ideas y también yo creo que compartimos el enfoque de estos temas, que es lo más importante. Por lo tanto, te considero uno de mis mejores amigos en el mundo del misterio, en el mundo de la ufología y de la parapsicología. Pues, ¿quién soy yo? Madre mía, qué pregunta más difícil. Yo me considero simplemente una persona que es inquieta. Es decir, yo soy una persona inquieta, una persona que no puedo estar tranquilo ante cualquier información que aparece, ante cualquier modo de conocimiento que me llame la atención y no paro hasta intentar entenderlo. A veces lo entiendo, a veces no, pero lo que nunca hago es quedarme quieto. Yo siempre eh, soy de los que escarbo, de los que intento llegar al fondo de las cosas. Así ha sido toda mi vida, por eso me gustan estos temas. Quizá comparto eso que decía Einstein de que el misterio es el origen de todo conocimiento. Y para mí el misterio no es algo morboso ni algo que sirva simplemente para pasar un rato, es la razón de vivir, es la chispa que nos mueve, es lo que nos hace que nos interesemos por todo. Y yo en ese sentido, pues me considero un amante del misterio. Un amante del misterio, intento ser una persona lo más honesta posible dentro de este mundo en el que vivimos, que es tan complicado, pero aún así creo que se puede ser honesto y se puede tener una ética y por lo tanto intento llevar esa ética también al mundo del misterio, es decir, que lo que no es misterio no se inventa, cuando no hay nada hay que sacarlo a la luz y sobre todo cuando se descubre que una cosa que estamos investigando pues tiene una explicación lógica, tenemos la obligación de darla y difundirla, porque así es como avanzamos. Básicamente eso, no me considero nadie especial y un amante, eso sí, de la radio, un amante de la divulgación y de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, con el origen del universo, todas esas cosas que me apasionan y que siempre me han motivado y me han hecho moverme hacia estos mundos en los que estamos. Muchos te conocemos o te empezamos a conocer a partir de tu programa radial, El Último Peldaño, que ya hablaremos de ese programa. Pero previo a que comenzaras con el programa, ¿cuál era tu relación con la investigación no solamente del tema OVNI, sino con otros fenómenos o misterios? ¿Tú tenías algún grupo para investigar? ¿Cómo te desenvolvías, digamos, antes de que empezaras a tener el programa radial El Último Peldaño? Pues sí, fíjate, yo allá por mitad de la década de los 70, como adolescente que era en ese momento, me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con estos misterios. Y en ese momento en España solamente había un grupo importante, que era el Centro de Estudios Interplanetarios, el CEI, de Barcelona. Luego apareció también otro que era el CIOBE, luego estuvo la Red Nacional de Corresponsales, pero todos estaban muy lejos de Murcia. Es decir, no había ningún grupo concretamente cercano a donde nosotros vivíamos, donde nosotros nos podíamos mover y hay un grupo de gente joven de mi edad, de 15, 16, 17 años, que nos movía y nos interesaba mucho el poder investigar esto de una manera activa. Y se nos ocurrió, pues, fundar un centro de investigación que le llamamos Centro de Investigador de Fenómenos Extraños, CIFE, que se fundó en septiembre del año 1976. A partir de ahí empezamos a investigar y aquel grupo, que empezó con un grupillo de amigos de 4 o 5 personas, llegó a tener en su momento más de máximo esplendor más de 200 socios y no solamente en Murcia, sino que estábamos prácticamente en toda España y en muchos países también de Latinoamérica. Gente que conocíamos, entonces no existía Internet, no estaban las redes de redes, pero sí que estaba lo de toda la vida, la correspondencia postal, las cartas, los sellos de correos y bueno, a base de esa forma tan difícil y tan... Entonces era la única que había y nos parecía que no podía haber otra. Sí que conseguimos tener una red de investigadores que compartíamos información, que recopilábamos datos y que llegamos a hacer muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, pues investigar pues, un montón de casos, probablemente más de 2 centenares de casos importantes, tanto en el mundo de la ufología como en el de la parapsicología. Realizamos muchísimos eventos de tipo conferencias,
jornadas, incluso íbamos a hacer un congreso en el año 1998, creo que fue 97 exactamente, que era para celebrar el 50 aniversario del incidente de Roswell. Y bueno, pues trajimos a Murcia a los más importantes investigadores que había en ese momento en España y eso pues nos hizo pues tener muchísima repercusión. La verdad es que el programa de radio empezó con gente del CIFE y durante unos años estuvo pues simultaneándose, es decir, que CIFE existía y existía también el programa de radio. Con el tiempo ya sabes que los grupos son muy difíciles de mantener porque tienen una infraestructura y cada vez uno tiene menos tiempo y el CIFE no murió, simplemente hizo el nirvana, es decir, se convirtió en el último peldaño, se convirtió en lo que somos hoy en día y entró a formar parte de nuestra esencia. Por lo tanto, sigue estando vivo, pero no en forma de grupo, en forma de asociación, como lo fue durante muchísimos años, sí en forma de, podemos decir, de espíritu, ¿no? Que nos mueve a todos. Y ahora sí, para las personas que digamos, quieren conocer más sobre ti o escuchar tu programa, háblame del último peldaño. O sea, ¿dónde lo pueden escuchar? ¿Qué día sale? Y háblame un poco del programa. ¿Qué se pueden encontrar en el último peldaño? Mira, el último peldaño es un programa que a mí me gusta llamar de ciencia de frontera, porque no se limita exclusivamente a ufología y parapsicología, aunque se toca muchas veces, pues es un tema que me apasiona, pero el programa intenta llegar a todo eso que está en el límite del conocimiento de la mente humana. Lo mismo hablamos no sé, astrofísica, que hablamos de arqueología, que hablamos de exobiología, que hablamos de cualquiera de los descubrimientos últimos que se puedan estar dando en un momento dado, y nosotros los traemos al programa. Y bueno, el tema de la historia, por ejemplo, es un tema que tocamos también de forma bastante reincidente, porque nos parece algo muy interesante. El último peldaño nace en el año 1991 y bueno, pues nace con la idea de divulgar este tipo de temas con una vocación científica y lo más rigurosa posible, a pesar de que sabemos que los científicos que no comparten que el mundo del misterio es algo serio, pues nos criticarán. Y también sabemos que al revés, muchos de los excesivamente creyentes en estas cosas, casi fanáticos, también nos van a criticar, nos van a decir que somos excesivamente científicas. Pero yo siempre he pensado que en el medio está la virtud, como decía aquella máxima latina, y el programa persigue eso, persigue un equilibrio para dar a conocer todos estos temas de una manera lógica, serena y sobre todo intentando llegar al fondo de las cosas. Y por eso pasan por el programa los mismos científicos que investigadores de parapsicología, que historiadores, que arqueólogos, bueno, gente que está y trabajando intensamente en ese mundo. El programa se emite en la emisora autonómica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sabes que aquí en España pues el Estado está formado a base de comunidades autónomas. Nosotros estamos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y normalmente cada autonomía tiene su propio medio de comunicación. Entonces, la radio autonómica, la radio oficial pública de esta comunidad autónoma es Onda Regional de Murcia. Lo que pasa es que hoy con Internet, pues la verdad es que ya no existen radios ni televisiones locales, todo está al acceso de cualquiera. Entonces el programa, desde que empezó a emitirse por Internet, fue uno de los primeros programas que se empezó a emitir por Internet, gracias a eso te conocimos a ti, pues bueno, llega a toda España, llega a muchos países de Iberoamérica y tenemos oyentes pues por todos los lugares donde se habla español, con lo cual es un programa con vocación, podemos decir que universal. Se emite los viernes de 11 a 1 de hora local española, peninsular, y se puede escuchar tanto por las antenas de la emisora autonómica, lógicamente por la radio aquí en la región, como a través de Internet de cualquier parte del mundo, a través de la web de Onda Regional, que es www.orm, como Onda Regional Murcia.es, y dentro de eso pues hay un icono que pone ORM en directo, y se pincha y se puede escuchar el canal en directo. También tenemos dentro de la propia web de la radio un podcast donde se pueden escuchar todos los programas emitidos, y en ebooks pues también tenemos un canal para que todos aquellos que les gusta escuchar las cosas cuando les apetezca, que es una nueva forma de consumir radio hoy en día, pues también puedan descargárselo según les parezca más oportuno. Y básicamente es eso, es una forma de entrar en contacto con el mundo de la frontera del conocimiento y con la radio, que a mí me apasiona. El último peldaño, todos los años tienen dos noches que son muy especiales, donde inclusive los oyentes pueden participar activamente del programa. Una es la Gran Noche de los OVNIs y otra es la Gran Noche de las Psicofonías. Ya cuando venga la próxima edición de la Gran Noche de los OVNIs vamos a
a volver a hablar en el canal sobre ese tema, pero adelántanos en qué consisten esas 2 noches, por qué son especiales y por qué el público puede participar activamente de esos 2 programas en particular. Pues mira, me parece que la radio debe estar fundamentalmente orientada a la participación de los oyentes. Creo que cuando los oyentes se sienten parte del programa, cuando pueden interaccionar de una manera directa y además se convierten en protagonistas, es cuando se produce el milagro de la radio. Para mí el milagro de la radio está en la interacción. La radio clásica era una radio unidireccional en la cual pues el locutor hablaba, alguien escuchaba desde su casa y poco más podía hacer. Si mandaba alguna carta o hacer alguna llamada telefónica, pero la verdad que aquello era complejo. El aprendimiento de las nuevas tecnologías y de la red de redes nos ha permitido convertir la radio en algo que le dé toda la cabida que queramos al oyente, y en ese aspecto nosotros hemos diseñado 2 noches en las cuales los protagonistas son aquellos oyentes que quieren serlo. La Noche de los OVNIs nace como continuación de una maravillosa experiencia que comenzó en el año 1979, pues un maestro de la radio en España, que fue Antonio José Alés, ya desgraciadamente fallecido, que puso en marcha algo que antes habíamos hecho a nivel de revista. La revista Mundo Desconocido pues intentó saber qué ocurría cuando Marte se acercaba a la Tierra, porque había una hipótesis de algunos investigadores que decían que en los meses posteriores a las aproximaciones o los momentos en los que Marte se encontraba más cerca de la Tierra, empezaban a verse ovnis, porque pensaban que los ovnis podían venir de Marte. Entonces, para ver si esto era verdad, la revista Mundo Desconocido pues dijo, vamos a convocar a todos los investigadores que lo deseen, y en los meses siguientes a esa oposición marciana que se produjo en el año, creo que fue 1977, pues que las noches que puedan pues se dediquen a vigilar los cielos y luego pues comunicar los resultados. Eso que solamente lo hicimos un grupito de investigadores, pues Antonio José, con un gran acierto radiofónico, lo llevó a la radio en el año 79 y hizo pues uno de los eventos y de los logros más importantes que ha habido en la radiodifusión española, con en aquel momento más de 1 millón de seguidores en esa noche, a través de la cadena SER. Nosotros estuvimos ahí, coordinamos la región de Murcia y nos sentimos parte integrante de ese experimento. Y desde entonces siempre lo hemos hecho, hasta que llegó un momento en el año 91 en que tuvimos nuestro propio programa y decidimos que, como ya no se hacía el programa a medianoche, merecía la pena seguir ese trabajo y esa estela que había dejado el maestro Antonio José Alés, y así nació la Gran Noche de los OVNIs, que es simplemente saber qué ocurre en una noche cualquiera en los cielos del mundo. Miramos al cielo, vemos si se ve algo extraño, lo comunicamos de manera interactiva y en directo, y luego pues hacemos un informe con todos esos posibles avistamientos que ha habido. Más recientemente, ya en el año 2007, pues se nos ocurrió hacer algo parecido, pero para intentar de alguna manera demostrar una hipótesis que el investigador José Ignacio Carmona planteaba en un artículo suyo en una página web, que decía que el hecho de que hubiesen muchos investigadores en el campo de las psicofonías grabando a la vez podía dar lugar a que se produjesen mejores resultados, incluso que se diesen mensajes cruzados. Nosotros nos pareció un tema interesante y decidimos poner en marcha pues una alerta, entre comillas, psicofónica, y así nació la Noche de las Psicofonías, y en esta ocasión pues ya hemos llegado en esta edición del año 2017 a la número 11. Y efectivamente han empezado a producirse cada vez más interesantes resultados, más coherencia en los mensajes. Y luego lo más interesante, y es que nos sorprende la calidad con la que se van año tras año reproduciendo las grabaciones, algo que nos sorprende y nos hace ver que este es un fenómeno que requiere reiteración y requiere experimentación. Hacemos una cosa especial, y es que hay una teoría que dice que las voces necesitan un sustrato energético, y hay quien utiliza pues ruidos de tipo conocido, como puede ser el ruido rosa, el ruido blanco, etcétera, para utilizarlos como fondo para que ahí se graben las voces. Nosotros solemos utilizar siempre el ruido blanco, un ruido que tiene unas características técnicas muy interesantes para este tipo de experimentos, y sobre él hacemos a las 12 de la noche, exactamente hora local española peninsular, emitimos 1 minuto por antena, y todo el que lo desea graba ese ruido, ¿no? Luego sobre ese ruido empiezan a aparecer voces, y la verdad que a veces con resultados sorprendentes. Te voy a preguntar, para ir cerrando un poco esta tertulia, sobre 3 hechos puntuales de la casuística española. Yo creo que en lo personal la casuística OVNI en España es muy rica, es comparable con lo que ocurre en muchos lugares de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Brasil o México. Y uno desde fuera de España, cuando piensa en España a nivel ufológico, a nivel OVNI, se le vienen a la mente 2 o 3
hechos o cosas puntuales. Entonces yo te voy a preguntar esos hechos, pero cada uno de estos hechos daría para hablar horas y horas, ya sé, pero para que me resumas o para que me lo des una conclusión o tu opinión muy escueta para no extendernos demasiado. Lo primero cuando uno piensa en España y OVNI, piensa en humo, en los humitas. Que es un tema sumamente controvertido porque uno desde afuera, bueno, no tanto de afuera porque acá en España, acá en Argentina también han venido, hubieron gente que tuvieron contactos con Humito, que recibieron cartas Humita, etcétera. Pero es un tema que es sumamente controversial, gente a favor y en contra, es como una gran grieta que hay entre dos bandos. ¿Cuál es tu opinión o tu reflexión o tu conclusión sobre el famoso tema de humo de los humitas y de las cartas? Pues es un tema, yo creo que de los más interesantes y tienes toda la razón del mundo, no solamente en España, yo creo que a nivel mundial. El fenómeno humo efectivamente tiene su epicentro en España, pero también en Francia. Hay una gran cantidad o una gran parte de la casuística humo que tiene que ver con el sur de Francia y con investigadores franceses. Y luego ha viajado también, el fenómeno ha viajado también a países de habla hispana en América, es cierto. Bueno, mira, yo tuve una llamada humita, como muchos investigadores a medianoche, y yo creo que es algo habitual. Evidentemente nunca puede saber, uno piensa que se trata de un bromista, obviamente, no me considero yo tan importante como para que a mí me llamen seres de otros mundos, pero sí que es verdad que cuando te pasa sientes una especial corriente por la columna vertebral. Una llamada que además fue de madrugada, hace ya muchos años, de madrugada, esa voz metálica, esa voz que todos conocemos, ¿no? Y te intentan hacer una serie de preguntas, una serie de cosas, y luego nunca quieren responderte a la que tú quieres decir. Mira, hay una persona que asegura que fue el provocador, el creador y el que llevó a cabo todo este fenómeno de humo. José Luis Jordán Peña, que en paz descanse. A mí me lo contó una vez en el programa y él se declaraba que efectivamente había sido el que estaba detrás de todo esto como un experimento sociológico. Él fue testigo de un caso famosísimo, el caso de San José de Valderas, en el que se vio un objeto que tenía en la panza el famoso símbolo humita, ¿no? Que es una letra del alfabeto cirílico, curiosamente. Y que luego también apareció en el OVNI de Voronev, en Rusia, creo que fue en el año 80. Vamos a ver, yo a estas alturas y después de todo lo que hemos podido no solamente investigar, sino leer y vivir incluso y dialogar y hablar con los más importantes investigadores que han habido en España sobre este tema, pues yo tengo ahora mismo yo hasta hace poco lo tenía clarísimo, hasta hace poco lo tenía clarísimo en el sentido de que yo estaba convencido de que esto es un montaje, estaba totalmente convencido. Pero ¿sabes qué pasa? Que conforme vas conociendo a la gente, conforme vas sabiendo de ellos, yo sinceramente creo que José Luis Jordán Peña tenía un alto nivel científico y un alto nivel de conocimientos, pero no el que hace falta para esa ingente cantidad de documentación que se generó con Humo, ¿no? Y luego, aparte, me parece una historia muy bien llevada. Yo creo que si es un fraude, o sea, si no es extraterrestre, lo que hay detrás no es una persona, ni un grupillo de aficionados, ni siquiera de bromistas. Lo que hay detrás son servicios de inteligencia de alguien que quiere hacer un experimento al más alto nivel. Y de ahí detrás pues, puede estar la CIA, puede estar la KGB, puede estar, no sé, los servicios secretos españoles creo que no, pero probablemente se supieran algo, ¿no? Yo, ahora mismo, a estas alturas, tengo una gran interrogación en mi cabeza sobre Humo. Me cuesta mucho pensar que sea extraterrestre, muchísimo. Pero cada vez me voy más hacia esa posibilidad de una especie de experimento, pero donde hay una trama, podríamos llamar de espías, una trama incluso política. Fíjate que se da en un momento muy curioso en la historia de España, un momento en el que, bueno, pues estamos ahí a caballo entre un régimen de dictadura y pasamos a un régimen de democracia. Lo que nos cuentan a veces, y además también hay que tener en cuenta con la deriva, cómo al principio empiezan a ser mensajes de tipo científico para convencernos y luego se van hacia mensajes de tipo ideológico, si te das cuenta. Es decir, parece como si primero quieren hacernos bajar la guardia pensando en que sí, efectivamente estamos ante un contacto extraterrestre muy distinto a esos otros que, bueno, nos podíamos pensar, pues, no sé, de tipo Eugenio Siracusa o bueno, de los ASCII, etcétera, porque no hablaban de nada de eso, no hablaban de religión, no hablaban de filosofía ni de moral, pero después de contarnos muchas cosas sobre el espacio y sobre los Uabolea Oea Owen, aquellas naves en las que ellos venían, o el astro frío de Cuadrado, los Yaga, etcétera, empiezan a contarnos ya en los últimos mensajes que vamos por mal camino, que la sociedad tiene que ser más solidaria, que tiene que haber una mayor igualdad entre hombres y mujeres, que empiezan ya a dar
filosofía, empiezan a hablar ya de doctrina, empiezan a hablar ya de temas políticos incluso. Entonces yo ahí empiezo a pensar, ¿no sería lo primero para hacernos bajar la guardia y luego empezar a meternos un mensaje como todos los que hasta ahora nos han dado? No lo sé. Yo de verdad, sobre humo tengo, te puedo decir, Carlos, una enorme interrogación en la cabeza. Podríamos decir que si lo podemos puntuar, de extraterrestre de 0 a 10 le daría un 1, no más, y ya creo que me paso. Y sin embargo, de una especie de manipulación donde hay agencias importantes de países extranjeros, yo me diría ya un 9 sobre 10. Por lo tanto, ahí más o menos tengo la idea sobre humo. Otro tema que a mí en lo personal me viene siempre a la mente cuando pienso en España, y no solamente en la parte ufológica, sino también en la parte paranormal. Un caso simbólico de España son las famosas caras de Belmez. Ujú. También te pido, ese es seguramente en algún futuro capítulo de Demonios vamos a desarrollar las caras del mes, pero te pido una conclusión, una opinión, qué pasa actualmente con las caras, siguen apareciendo, ya no están más, cuál es tu opinión y la situación actual de ese tema. Pues es otro tema que en su momento investigué profundamente e incluso pues tuvimos algunos resultados. A fecha de hoy, yo hace ya tiempo que no he ido a esa localidad, no he estado hace ya mucho tiempo, pero las noticias que me llegan es de que las caras siguen estando, pero no están con la intensidad que estaban cuando María Gómez Cámara estaba viva. Yo creo, vamos, no es que sea de creer o no creer, quiero decirte que yo sé que el fenómeno que se dio en la casa original, en la casa de María Gómez Cámara, es un fenómeno que presenta una anomalía que no tiene explicación desde el punto de vista científico. Yo estuve allí en el año 2002. En ese momento yo trabajaba, por razones profesionales, trabajaba en el mundo del cemento, en el mundo del hormigón, y estaba muy acostumbrado a ver pues eso, las patologías que aparecen en los hormigones, pues en los solados, en los lucidos, etcétera, porque entre otras cosas, pues yo tenía que corregir ese tipo de problemas que a veces salen, esas manchas y demás que aparecen en estructuras que yo fabricaba en una empresa muy importante de aquí de España, en la que yo trabajaba. Por lo tanto, pues me encontré en un momento en el que sabía mucho de qué iba el tema. Fui allí y bueno, cuando pude examinar lo que se veía, incluso tuve la posibilidad de ver fragmentos desconchados, ¿no? de alguna zona y demás, yo llegué a la conclusión de que aquello ni estaba pintado, que aquello se formaba por las mismas razones que se forman todas las manchas que se forman en un mortero de cemento, pero con la misteriosa casualidad de que allí forman dibujos muy bien hechos, con volumen, con profundidad, que además eso evolucionaba por lo menos con el tiempo, cambiaba de forma, cambiaba incluso de posición, y por lo tanto yo llegué a la conclusión de que aquello no era un fraude, aquello era un fenómeno paranormal en el sentido de que no había ninguna explicación lógica para que aquello ocurriese. Estoy refiriéndome siempre a la casa original. Estuve también la noche en la que, bueno, el día, mejor dicho, porque me fui ya por la noche, a esa noche aparecieron las caras en la segunda casa. Te puedo decir, cuando yo estuve allí no había absolutamente nada en esa casa y que las fotografías que yo he visto posteriormente de lo que ha aparecido allí no se parecen en nada a las caras originales de la casa anterior. Además, son burdas, están mal dibujadas, son un auténtico esperpento. No tienen nada que ver con la perfección de trazos que tienen las figuras que aparecen en la cara original. Por tanto, mi opinión, y simplemente es una opinión, yo no quiero hacer ningún tipo de juicio, es que el caso original, el caso de la casa de María Gómez Cámara, es un caso real, es uno de los casos más importantes probablemente del mundo de teleplastias. Y la segunda casa creo que no tiene ningún misterio. Creo que, no sé quién, yo no soy capaz ni tengo pruebas para decir quién las ha pintado, pero estoy totalmente convencido de que eso lo ha pintado alguien y que bueno, pues están ahí pues porque bueno, porque realmente no olvidemos que también la gente cuando van deja dinero en este tipo de cosas, aunque sea la voluntad. No estoy acusando a nadie, me puedo equivocar, por supuesto, pero sobre la opinión que uno tenga, nadie me puede obligar a creer otra cosa. Y yo, digamos, con los datos que tengo y con lo que pude intuir allí y con lo que yo vi allí, para mí, la segunda casa no tiene el menor interés desde el punto de vista de la parapsicología, y la primera sí. La primera sigue siendo. La lástima es que la primera no se ha investigado bien nunca, porque la familia no ha dejado que se investigue bien nunca. Hasta que no llegó Iker Jiménez y hizo un análisis, yo creo que es el único momento en el que se ha hecho una investigación seria, fue cuando Iker fue con su programa, y el resultado del análisis que hizo el laboratorio que llevó allí Iker coincide plenamente con la opinión que yo saqué en el primer momento que fui allí y observé. Por lo tanto, reitero mi absoluta convicción de que estamos ante un fenómeno paranormal en la primera casa y mi absoluta convicción de que estamos ante nada en la segunda. Y ahora sí, para terminar, el último,
caso te voy a preguntar también una reflexión, una conclusión. Otro caso simbólico de la casuística OVNI en España, que yo siempre lo comparo o busco compararlo con un caso muy conocido acá en Argentina, que es el caso Bariloche, que ya inclusive en mi canal Demonio ya hemos publicado algunos videos al respecto, que es el caso Manises. Eh, ya han pasado muchos años, varias décadas. ¿Qué conclusión hoy me puedes decir de ese famoso caso, de ese casi forzoso aterrizaje de un avión en un aeropuerto? Eh, ¿Fue un ovni? ¿Fueron las luces de algunos pozos petroleros, como alguna vez alguien dijo? ¿Qué es la conclusión hoy que sacas de ese caso? Mira, efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Estamos ante uno de los casos más importantes de España, de Europa y probablemente del mundo. Uno de los casos en los cuales, fíjate, que un comandante de un supercarabel con un montón de pasajeros a bordo decida tomar tierra de emergencia a mitad de camino porque se siente que la seguridad no puede estar garantizada ante un objeto que amenaza el avión. Pues, hombre, yo creo que una persona con la trayectoria, las horas de vuelo y el rigor y el prestigio del comandante Lerdo de Tejada, pues evidentemente no estaba haciéndolo porque sí, además teniendo en cuenta que eso le podía provocar, podía acarrear serias consecuencias bueno, y de hecho fue cuestionado muy fuertemente por la profesión y tuvo que dar muchas explicaciones. Por lo tanto, yo creo perfectamente que el héroe de Tejada se enfrentó a un objeto no identificado, pero no solamente él, sino que luego el capitán Cámara, cuando fue con su avión de combate a identificarlo, cuando tuvo que acercarse a este objeto, pues él deja claro que aquello no era un objeto convencional, que no podía perseguirlo porque era mucho más rápido que el avión, y que no estábamos hablando ni del planeta Venus ni de ninguna otra cosa natural. Yo entiendo que un comandante, en este caso un capitán del Ejército del Aire, acostumbrado precisamente a salir en scramble y a hacer este tipo de maniobras de interceptación, pues sabe también muy bien lo que dice. Hombre, en cuanto a las teorías que han habido, hombre, yo respeto mucho a mi amigo Fernández Peris, que fue el que planteó la teoría de que podían ser las chimeneas de la refinería de Escombreras, pero una cosa es que yo me parezca que el trabajo que ha hecho es bueno, es digno. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con el final de las conclusiones. Yo creo que a pesar de que él hace un muy buen trabajo y lo intenta llevar por un camino muy científico, creo que no llega a cerrar el círculo, ¿no? No llega a demostrar que efectivamente a la altura que estaba el capitán Cámara y a la distancia que estaba, podía estar viendo precisamente las chimeneas de Escombreras. Por otra parte, las chimeneas de Escombreras siempre han estado ahí, toda la vida. Ahora están más porque la refinería se ha ampliado, es una de las refinerías más grandes de Europa. Y siguen estando esas antorchas, sigue estando todo y no han vuelto a verse ningún tipo de objeto de este tipo posteriormente. Yo no creo que las chimeneas de las refinerías de Escombreras expliquen el caso Manises. Y creo que nadie lo ha explicado hoy por hoy. Tenemos todas esas pruebas, la conversación grabada que se trascendió entre el avión y los controladores y todo eso está ahí. Son una serie de pruebas muy importantes y creo que es uno de los casos mejor documentados que tenemos en estos momentos en ufología en el mundo. Y para mí, pues es un ejemplo de que los ovnis son reales, es decir, que realmente existen pruebas, tenemos pruebas de que existen objetos voladores no identificados. Y esto tengo que hacerlo, o sea, tengo que decir una cosa que siempre digo, porque parece que cuando digo esto, pues estoy diciendo que yo creo en extraterrestres, y no es verdad. Yo lo que estoy diciendo es que creo que hay suficientes pruebas como para estar seguros de que hay objetos anómalos que se mueven en los cielos. Una vez un periodista me cogió una frase y la puso en un periódico y dijo: Joaquín Avenza no cree en los ovnis. Porque yo dije que yo en los ovnis no creo, porque igual que no creo en el teorema de Pitágoras. Yo lo sé. Y el acto de fe se hace en algo que no tienes pruebas. Yo puedo creer o no en Dios porque no hay pruebas, ¿no? Entonces hago un acto de fe. Pero creer o no en un principio físico no me hace falta. Entonces, en el caso de los ovnis, yo no creo porque sé que están. Y por lo tanto, para mí son una evidencia. El caso Manises es una de esas evidencias y creo que todavía no se ha investigado tampoco como debería hacerse. Creo que se puede seguir ahondando mucho más y sobre todo haciendo ufología comparativa con otros casos que se han dado en el mundo, como el caso de Bariloche, por ejemplo, y otros muchos que hay en la casuística tanto argentina como de otras partes del mundo, donde se han dado pues interacciones entre aviones, incluso aviones militares, como es este caso, y objetos no identificados. Muchas gracias, Joaquín, por tu tiempo y tu buena predisposición. Gracias a ti, Carlos.